Zanardi, de Andrea Pazienza. Andrea Pazienza era o fue un ilustrador italiano. Su nombre completo era Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza, hijo de un pintor. Nace en San Benedetto del Tronto en 1956, el 26 de mayo. Y el 16 de junio de 1998 fallece a causa de una sobredosis, al parecer, a la edad de 32 años, en Montepulciano. Pues como decía, fue un ilustrador, un pintor, un ilustrador. Diseñó varias escenografías para obras de teatro, apoyó para guiones para películas y también fue un docente muy destacado en esa época, en la década de los 70s, 80s. Y bueno, hay muchas cosas que hablar de él. A mí lo que me ha impactado es que fue una persona con mucha luz interna, mucho brillo, mucho talento, y que en su país destacó enormemente, y que por razones que pues solo sabe el destino o no sé quién, se quedó muy local, pero poco a poco se ha ido conociendo más su obra fuera de sus fronteras, y sin lugar a dudas sigue conquistando y teniendo nuevos fans. En este caso, pues yo también he sido ahora pues, tocado por el trabajo de este gran autor, y me ha maravillado, me ha gustado muchísimo. Estas son 2 ediciones que presenta Fulgencio Pimentel. Fulgencio Pimentel es una editorial española que desde hace ya un tiempo se ha dedicado a recopilar sobre todo cómic alternativo, cómic diferente. Dentro de su catálogo también está Mek Moki Búho y muchos autores más, ¿no? Mucho del material que vemos en Fantagraphic también podemos ver que ellos lo catalogan y lo van adhiriendo a su gran catálogo, que pues poco a poco va creciendo, ¿no? Sin lugar a dudas, pues es muy padre ver el trabajo de esta editorial, y a mí lo que me llamó la atención fue esta gran portada. Hace un par de años vi esta portada, este perfil sobre un fondo rosa en un libro de Fantagraphics allá en Fantástico. En ese momento pues estaba en un precio que no era tan accesible. Vino un aniversario, cosas así, y bajó, pero cuando yo fui por él ya me lo habían ganado. Entonces de ahí me quedó como esa sensación de pues ¿quién es este ilustrador? ¿Quién hizo eso? Lo ojeé y el dibujo se me hacía brutal. Pasó tiempo y después en una librería en el sótano vi y pues no lo pensé y lo tomé. Pero lo que se me hizo bien raro es que habían otros 4 tomos con diferente color. Había un verde, todos en colores pasteles, verde, morado, rosa y amarillo, y otro más que no recuerdo. Y ya, de hecho yo ya llevaba 2, dije pues vamos a ver de qué se trata, y los llevaba, pero empecé a ver como más de fondo el trabajo, el número de serie y las cosas, lo veía igual. Pues ya compré y empecé a verlo, y sí, muchas de las imágenes que había visto en aquel otro libro las repetí acá, y me gustó, y ahí un poco lo dejé, ¿no? Dije ya lo tengo, luego lo leo. Y hace poco vi que en Gandhi estaba otro título, y sí no lo pensé, y de inmediato lo pedí, llegó y empecé a leerlo, y me gustó muchísimo, ¿no? Y después ya me leí el que sería el primer tomo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Acá vamos a encontrar todo lo publicado de Zanardi, de este personaje que nació en la década de los 80s. Hubo bueno, es que son como nombres muy... Andrea Pazienza, junto con otros colaboradores, crearon una revista. Dentro de sus amigos estaba Liberatore. Entonces hicieron una revista que se llama Frigidare, y Zanardi nace o aparece en 1981 en el número 5, y ahí continuó presentándose. Después se estuvo presentando en otras antologías como el Víbora y en otras partes de Europa. Después empezaron a salir los recopilados, y salieron igual en 2 tomos. Pero salió en primer tomo, y después siguió produciendo Andrea Pazienza a Zanardi, y digamos que ya quedó un poco
en el olvido. Nada más se conoce una primera parte, pero porque simplemente él aquí recopiló los 2 tomos. En este hay una historia que precede a Zanardi, pero de alguna manera nos va mostrando los que serían los primeros esbozos de los personajes que van a estar acá. Poco a poco nos va mostrando también un poco el género, el tema que va a ir adquiriendo la serie. Y bueno, eso viene ahí. Y decir que, por ejemplo, acá en el último tomo, Andrea Pacienza ya no alcanzó a terminarlo, pues debido a que fallece. Pero pasado el tiempo se encuentra que habían unos bocetos donde se mostraba la continuidad de la historia, y aquí podemos ver esos bocetos que dan el cierre a lo que habíamos estado viendo. Entonces la verdad es una edición muy padre, muy bien documentada. Yo me puse a buscar sobre el autor y lo que encontraba de alguna manera era poco en comparación a la información que acá viene. Acá nos dan un montón de datos. Entonces yo me puse a leerlo, pero se me haría un poco pues deshonesto leerlo, estudiarlo, aprendérmelo de memoria, hablarlo como si yo lo conociera y quitarle el crédito a quien hizo este esfuerzo de investigación, ¿no? Entonces pues yo los invito a que lean todo esto, porque aquí viene toda la información. Todo esto es un estudio que se hace de Zanardi, de varios capítulos en específico, varios gestos que tiene, y pues bastante interesante. Yo lo que quiero comentar es que a mí me impactó de entrada ver el dibujo. El dibujo maneja un montón de matices. De pronto entramos en temas realistas combinado con también caricatura y un poco de dibujo o más underground, ¿no? Más americano, por así decirlo. Y cada historia pues va teniendo la firma del autor. Se va reconociendo pues no propiamente su estilo, sino su mano, su ¿cómo se puede decir? Su gesto. Y así vamos viendo cómo va evolucionando el dibujo. Aquí está genial. Este también está muy padre. Y maneja también como muchos pues estilos, por así decirlo, ¿no? Aquí también vemos el color. Es decir que también en cuanto a color, él era docente y permitía a algunos alumnos, algunos pues ya muy allegados, destacados, que le colaboraran para meterle color a sus historias. Entre ellos estaba una chica que terminó siendo su esposa y que pues yo creo que también era un visionario, ¿no? En ese sentido de dar continuidad a su trabajo con otros más. Si bien a veces pues en Estados Unidos está el dibujante, el entintador y el colorista, pues es parte de un proceso, ¿no? Pero aquí yo creo que es un complemento artístico que hace un poco la diferencia. Entonces me gustó mucho esa parte del dibujo, y vamos aquí a ir mostrando. Todavía no comento nada del personaje porque creo que eso va a ser al final, pero aquí vemos cómo hace sus técnicas a color y también cómo aquí ocupa por ejemplo aquí son achurados, un tipo de achurado, y acá ya cambia un poco, ¿no? En una misma historia nos puede manejar como varios estilos y varias formas que ayudan a la lectura, ¿no? A darle un ritmo, una atmósfera, que es lo que a mí me gusta muchísimo. Y algo que él tiene es que es muy sutil en los cambios, juega con el espacio-tiempo muy padre, y tiene algunos pues, ¿cómo se puede decir? Como herramientas, ¿no? Hay un escalonado de viñetas que hace, que nos permite ir viendo pues los tiempos. A ver, déjenme ver si aquí lo tengo a la mano. Y creo que es en el otro. Pero es muy irreverente, ¿no? Y lo que decía, juega con tiempos. De pronto hay una situación que está pasando al mismo tiempo en otro lugar, otra situación, y lo va enredando por medio nada más de cambio de viñetas, ¿no? De ir escalonando, para que cuando tú leas aquí esta parte así, cuando cambies ya es otro escenario, otro lugar, y escalonas aquí. El mismo escalón juega aquí al revés,
¿no? Viene desde más hacia menos. Entonces son pequeñas herramientas que lo hacen genial. Y como decía, el dibujo a mí me pareció exquisito. Yo creo que él es de estos autores que están en este péndulo, ¿no? De convivir con lo viejo, pero entrar a lo nuevo. Entonces creo que es él uno de esos autores de cambio. Muy interesante. Pero bueno, ahora vamos a hablar ya bien de Zanardi. Massimo Zanardi es un personaje que crea Andrea Pazienza a principios de los 80s. La idea de este personaje es manifestar o representar un poco el ambiente que se vivía en Italia en esa época de los 70s. Andrea Pazienza, su primera ilustración, su primer trabajo, lo realiza en 1977. Y posteriormente, como les decía, forma lo que es la revista Frigade en 1980, y ya en el 81 ahí aparece Zanardi. Bueno, Massimo Zanardi es este personaje. Sana tiene 21 años, su madre es viuda y tiene una hermana de 16. Su compañero Roberto Colas también tiene 21 años y estudia en el mismo instituto que él. Y por último tenemos a Sergio Pietra. Él tiene 19 años, aunque estudia en el instituto con él, va en un grado más abajo. Los tres, la característica que tienen son hijos de padres acomodados, ¿no? Entonces son, por así decirlo, de clase media alta. Y bueno, como decía, que cumple algo que ocurrió en ese momento en Italia. Estuve también un poco rascando, y algo que caracteriza mucho la obra de Andrea Pazienza es que sabe, ¿cómo se puede decir? Sabe descifrar lo que ocurre al momento. Él ve una noticia y de inmediato ya está haciendo una historia con alguna crítica, con algún gesto satírico. Entonces todo lo que va reproduciendo en ese momento, él lo va asimilando, él lo va transformando en historieta, ¿no? Entonces es un momento muy interesante de ver también cómo se movía en esa época Italia. Y bueno, ahí un poco para los que vivimos en México podría ser el comparativo con los 90s, cuando llegó Salinas y empezó a vender una posibilidad de cambio, una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, y que provocó que muchos se arriesgaran a comprar, a invertir, y al final vino un giro de tuerca y pues todos quedaron endeudados, ¿no? Entonces fue un gran fraude que hizo que todo se viniera abajo y vinieran las crisis de los 90s. Pues por lo que he leído un poco, así pasó en Italia en estas épocas, entre los 70s y 80s, de un crecimiento, de un desarrollo que iban a tener, terminó siendo una falsedad, y la juventud de inmediato lo empezó a ver como una manera de provocar, ¿no? Esta generación, por lo que veo, se metió en un movimiento como en España, la movida después de toda la represión que hubo por el franquismo. Fue un momento de explotación, de libertad, y pues también vemos que hay mucho sexo en muchas películas italianas, ¿no? Entonces todo eso que estaba ahí germinando es lo que rodea a Andrea Pazienza, y que también, pues dentro de toda esta oleada de novedad, de romper, de explotar, y que además Andrea Pazienza era una persona con mucha energía, mucha vitalidad, pues también se metió a los vicios, y entre esos estaba la heroína, que era la droga de moda. Y pues trató de luchar, se metió a rehabilitación, pero pues no lo logró. Aún así, en este video, en este crepitar de talento y de grito social y de juventud, él pues hace mucho de su trabajo, y Zanardi concentra mucho de esto. Hay otra historia que también Fulgencio Pimentel ya va a sacar, de hecho ya se está en España viéndose, que es Pompeo, y que es una autobiografía del propio Pazienza. Si no sería autobiografía, pero bueno, ya, en donde nos muestra un poco su ir y venir, tanto en lo artístico como en ese contacto, ¿no? Entonces es interesante como ver esa obra
que se cataloga como una de su obra más alta, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar para que llegue a México y poderlo leer y poderlo comentar acá, ¿no? Pero bueno, eso es algo que me gusta mucho, que ahora que ya supe quién es Zanardi y que entras al mundo de Pacienza, crece exponencialmente todo, ¿no? Entonces, al darte cuenta dónde vivía Pacienza, qué había a su alrededor, cómo era el mundo en esa época, ya logras entender más de las cosas que ves acá. Zanardi es un personaje, la verdad, nefasto, es cruel, es una persona que no tiene emociones, sentimientos, o que sus sentimientos y emociones están orientados hacia algo fuera de lo común, ¿no? Y eso es la simple idea de ser calculador. Él puede orquestar una broma en donde mueren 5 y él al final se ríe porque llega tarde la ambulancia y se tropieza el camillero. Y orquestó todo eso para ver cómo se caía el camillero, ¿no? Eso es una historia, no es que pase acá, pero es como una idea. Entonces Zanardi es así también en una época en donde comienza el individualismo y estas situaciones de amistad fuertes se van perdiendo. A pesar de que tiene estos dos pues, compañeros, no son sus amigos entrañables. Él mismo dice que si en algún momento se pierden, se van, pues a él le va a dar igual. Hay un capítulo donde te mencionan que él está enfermo, que él está mal, y le preguntan, oye, pero pues es tu amigo, ¿dónde está? Y él dice, pues tuvo un accidente y está muy grave y está en el hospital. Y le dicen, ¿ya lo fuiste a ver? Y dice, no, ¿para qué? ¿No? Entonces mientras está junto a él, como que existe, ¿no? Se da la vuelta y ya da igual. Y por ejemplo, Zanardi todo el tiempo está molestando a Pietri y lo trae de encargo, ¿no? Pero de los tres creo que él es el único que puede ser como el más normal, el que es como sigue al popular, al efectivo, pero en el fondo sabe que está mal, pero aún así continúa. Y llega un momento de encrucijada donde él tiene que decidir seguir al jefe o cambiar, ¿no? Entonces también ahí es padre ver este personaje. Y poco a poco los personajes van creciendo, porque al principio son como historias de broma, de chiste, pero conforme va avanzando la historia, vas viendo que todo se va haciendo más complejo, más profundo. Aquí hay varias historias. Por ejemplo, aquí está el de los buenos modales. Aquí esta es una en donde entran los tres a la casa y le muestran a esta señora unas fotos que son de su hija teniendo sexo con Colas, que es este. Entonces le dicen, miren, usted está en una buena posición y todo, y vamos a sacar estas historias, estas fotos. Pero si usted quiere preservar el buen nombre de su hija, pues va a tener que desnudarse y tener relaciones con nosotros. Y la soborna, ¿no? Entonces ella dice, pero pues están mal. Dice, bueno, usted sabe si quiere o no. Y al final cede. Y aunque aquí está Zanardi y la ve y todo, y la toca, él al final no tiene relaciones. Son los otros dos los que sí abusan de esta señora, por así decirlo. Y terminan yéndose, ¿no? Él cumplió su cometido, él solo necesitaba saber que podía hacerlo y que lo que él había calculado se podía realizar. Y pues así al final él termina haciéndolo bien. Y la señora al final pues también dice, bueno, pues no hubo heridos, mi hija está a salvo, ¿no? Su honor. Y el moreno de gafas, wow, estaba increíble, ¿no? Entonces también como esa moral disfrazada que se tenía en esa época y siempre, creo. Y así, hay muchas historias que van de eso, ¿no? Hay una de este otro episodio que se llama Verde Matemático, y también se me hace brutal porque pues es cuando este personaje comienza a tener ya estos puntos de crecimiento, ¿no? Y acá hay una parte, a ver si lo encuentro pronto. Aquí en esto. Aquí a Zanardi un fin de semana le dicen que tiene que estudiar porque va a tener examen. Y algo que se me hace también interesante es que en esta época en Italia había una asignatura dentro de la Facultad de Artes y Filosofía que tenía unas siglas, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero básicamente era conocer de la cultura popular, ¿no?
Y dentro de esa cultura popular tu asignación era ver películas, leer un montón de libros, estar informado de lo que estaba sucediendo en cuanto al entretenimiento de esa época, y te hacían pruebas, ¿no? Por ejemplo, te decían Apocalypse Now, ¿qué me tienes que decir? Y tú tenías que haberla visto, estudiado, analizarla, saber sus dobles lecturas y datos, ¿no? Pues no sé, empezó en, no sé, por decir, filmándose en California y terminó en Texas, y hubo este dato curioso, ¿no? Esa era la asignación, y Zanardi y sus compañeros estaban ahí metidos. Entonces, bueno, de entrada esa asignación, esa manera de estudiar, pues estaba padre, ¿no? Hoy ya no existe. Pero bueno, a Zanardi le piden que hable sobre un tema en específico, y él termina yéndose por otro lugar, haciendo un montón de pues, tonteras. Pero al final su profesor le dice, ¿no? Cuando se es joven como tú, Zanardi, uno sencillamente no cree en la posibilidad de un destino adverso. Es así hasta que comprendemos que el destino se construye con todo lo que hacemos, y es eso lo que al final decide por nosotros. Venga, te pongo uno y no se hable más. Y Zanardi le contesta: si el destino siguiese una lógica consciente, en este preciso instante llamarían a la puerta, entrarían 2 carabinieri y me llevarían con ellos, ¿no? Porque pues él tiene este grado así de malicia. Tocan y nada más es el conserje que les dice: no quiero que pinten otra vez las paredes. Y el profesor se queda así, dice: sin embargo, querido Zanardi, hay reglas que nos prohíben confiar en un milagro. Es absurdo pensar que un día seremos cultos si nunca hemos leído un libro, o que seremos respetados si siempre fuimos injustos. Son milagros que no pueden ocurrir. Igual que de la mezcla del amarillo y del azul saldrá siempre el verde, y no el rosa o el marrón. Es matemático. Verde matemático. Obviamente, para llegar a todo esto, lo interesante también es ver toda la historia que hay acá atrás, ¿no? Pero este texto a mí me gustó mucho, porque a veces pareciera que pues efectivamente no todos están esperando que si dibujas te encuentre un promotor y te hagas genial, o tal vez estás en la calle pues posando, ¿no? Esperando que tal vez un fotógrafo te vea, no, pues de aquí eres, o cosas así, que a veces sí pasan, pero son muy pocas, ¿no? Y en general pues habrá que hacer diferentes cosas, tocar muchas puertas para lograr lo que tú quieras, y si no quieres nada, pues también vale la pena pues ser honesto, ¿no? Y decir, no tengo pretensiones y yo me voy a quedar aquí acostado viendo la tele y me importa un bledo lo demás. Pero yo creo que es eso, ¿no? Este cómic a mí me gustó porque pues va de eso, ¿no? De ser honesto contigo y qué quieres. Zanardi es un hijo de la chingada, que le importa muy poco las personas de alrededor, y que esa es la gran fuerza que tiene él, ¿no? Uno lo puede tener como un ejemplo para algo positivo, pero yo creo que esa es la lección de este personaje, y que también refleja mucho esa brutalidad, esa energía, esa vitalidad que se tiene cuando es joven, y se mezcla la juventud con la arrogancia, y Zanardi es resultado de eso, ¿no? Entonces es muy, 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 muy padre todo aquí lo que se presenta. Acá también hay otro texto que confío ver en medieval. Aquí: quizá la juventud sea solo este permanente amar los sentidos sin arrepentirse. Son pequeñas frases que ahí va metiendo de otros autores que van pues dándonos, ¿no? Un poco de alimento para ver y entender al personaje, ¿no? Pero bueno, la verdad muy, muy, muy padre todo este tema. Y aquí que se llama el palo. Aquí Zanardi se va a pues como a un retiro, y en ese retiro lo invitan a que participe dando dinero para ir a comprar droga. Y Zanardi dice, pues ok, ¿quién va a ir? No, pues que yo. Dice, bueno, pues le da el dinero, y al darle el dinero Zanardi sabe perfecto que este tipo no va a regresar, pero pues él deja que todos se ilusionen. Ya llegando el fin del campamento, les dice, oye, ¿qué pasó con este tipo que iba a venir?
Dice, pues quién sabe, pues aquí están sus cosas, seguro no tardará. Y Zanardi dice, pues son todos unos tontos. Y van a ver la cabaña y todo está ahí abandonado, no, nomás hay un calcetín. Y todos se quedan así de, nos timó, nos hizo tontos y no sé qué. Y cada quien se va por su lado. Y Zanardi en ese momento, pues es donde comienza lo que él quería, ¿no? Y lo que él quería era un pretexto para ir de cacería y desarrollar sus instintos. Va a buscar al tipo y al final pues te va describiendo las viñetas, y hay una viñeta en donde ya no hay imagen y solo te dice Zanardi golpeó en la cabeza al tipo con un ladrillo, y las siguientes viñetas ya es la conclusión de ese golpe, ¿no? Entonces ya no digo más para que lo vean. Y ahí algo que me gustó, que se me hizo así potente, es eso, ¿no? Que Zanardi ya deja de ser, no porque sea un personaje de historieta, debe ser un personaje tonto, absurdo, o que busque simplemente entretenerte con chistes. Zanardi es un personaje que dentro del medio de la historieta nos pone a un personaje con una psicología muy profunda. Cuando Zanardi va a hacer eso, es por esa necesidad de un reto. Pero él no tiene el reto de correr o de brincar o algo deportivo, sino el reto de cazar, de lastimar. Y cuando él ve esa posibilidad, es muy fino. En esta historieta al final te das cuenta que nadie supo, nadie entendió por qué se fue. Todos dicen, bueno, pues es una locura de Zanardi otra vez. Pero Zanardi fue para provocar que existiera esto, ¿no? Es como estos personajes, como el Vengador Anónimo, ¿no? De Charles Bronson, que de pronto iba caminando por las calles provocando, ¿no? Que lo atacaran para él poder asumir que es un justiciero y atacar de esa manera, ¿no? Si no conocen a Charles Bronson y esta película, en Netflix está ahorita el refrito con Bruce Willis, ¿no? Entonces ahí ya se está actualizando. Pero es eso, ¿no? Esa necesidad de Zanardi de ponerse al límite y saber qué puede hacer, y aún lo logre o no lo logre, no tiene ningún problema. Y eso lo comparan mucho con la visión del samurái, ¿no? Zanardi podrá ser un samurái contemporáneo, entendiendo reglas viejas en un mundo actualizado de esa época. No lo sé. Y eso es lo que también es padre, ¿no? Ir como viendo, pues, por qué este personaje, porque Pacienza no lo creó así porque sí fuera saliendo, sino porque él sí estaba nutriéndolo, ¿no? De algo que no sabemos si estaba muy dentro de Pacienza o solo se le ocurrió. Entonces todo eso hace que toda esta historia sea más atractiva, ¿no? Y como decía, pues aquí en estos 2 volúmenes se encuentra todo lo que tú puedas conseguir de Zanardi y de Pacienza, de este personaje, ¿no? Todavía hay muchas otras historias más de Pacienza que pues confiemos pronto nos las hagan llegar y tengamos acceso a ellas, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí ya con este video. Confío les haya gustado. A mí la verdad me disfruté mucho la lectura, me dio otra vez mucha vitalidad, mucha energía, y me hizo desear poder trabajar más cosas, ¿no? Cuando uno ve la biografía de Andrea Pacienza, estuvo en muchos lugares dentro de su país, hizo muchísimas cosas y en muy poco tiempo, ¿no? Entonces pues también vale la pena nosotros pues que estamos acá, seguirle echando ganas, siguiendo trabajando y poner todo nuestro empeño en esto, ¿no? Confío este programa haya sido de su agrado, les haya interesado, haga que se acerquen a este autor y que pues después me comenten qué les ha parecido, y si ya conocen al autor pues me aporten más, ¿no? Para tener más información sobre este gran autor. Los invito a que se unan a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Hasta aquí, Andrea Pacienza, Zanardi. Adiós.